Buenas tardes, Eva, Jorge Garaventa. Un gusto tremendo y una emoción verte y acompañarte, que es lo único que puedo hacer, acompañarte en este espacio. Eh, Agradecerte profundamente, agradecerle a la Fundación Sociedades Complejas el haberme brindado este espacio para para intentar moderar lo que no es necesario, que es tu comunicación con la gente. Eh, yo quería señalar una cuestión. eh, Vos hiciste mucho hincapié en toda la tarea desde que inventaste el programa Las Víctimas contra las Violencias y lo pusiste en funcionamiento. Y pensaba, recién hablabas de los 176.000 niños y niñas que han sido asistidos por el programa, pero pensaba cuántos muchos más en tu función anterior en el Consejo Metropolitano de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Donde se dio lo que yo creo que fue el primer puntapié sistemático de formación, que fueron los famosos cursos del Consejo, desde donde convocabas a profesionales idóneos en las materias, y ahí es donde nos fuimos formando todas y todos en esta temática. Me sigue sorprendiendo gratamente que cada vez que te escucho, cada vez que hablas, volvés a develar una nueva trampa del lenguaje. Hoy reiteraste con absoluta claridad esta cuestión de, eh, de que el abuso no es abuso, es, es un ataque sexual de un criminal, de la misma manera que no hay ofensores sexuales, sino que hay niñas y niños que han sido violados por un criminal, ¿no? Quería, en algún momento, hace un tiempo, vos hablabas de que lo histórico, ese desarrollo que hiciste hoy, no tape la cuestión de que hay que hacerse cargo que esto está ocurriendo aquí ahora. Con esto abriste eh, el primer curso del Consejo hace ya unos cuantos años, y además hiciste mención a algo que a lo mejor podés regalarnos una vueltita más, que es al tema de por qué venís insistiendo hace muchísimos años que el incesto paterno filial contra la hija niña necesita ser una entidad jurídicamente autónoma, cosa que no se ha logrado todavía. ¿Podrías darle una vueltita más a eso, tal vez? Sí, puedo insistir en que el incesto paterno-filial es un delito de características autónomas, pero parecería que el Código Penal no consigue entenderlo de ese modo, porque por lo menos cada vez que hay casos de incesto paterno-filial, la manera que los jueces lo tratan es indicando el incesto del padre con la hija y no como un delito eh, propio, puro. Siempre tratan de dar una vuelta y no conseguimos que el delito se considere como tal. Yo te agradezco que te acuerdes de esto,
Es cierto que he peleado mucho por esto, porque es un delito autónomo y que lo reconozca como tal. Claro, porque además yo recuerdo que en el libro que ahora ha reeditado Noveduk, Incesto paterno-filial contra la hija niña, en ese libro eh, la cuestión que vos subrayabas era cómo se desvirtúa esta cosa de la responsabilidad tutelar, ¿no? Y esta cuestión de que en lugar de tutelar, de cuidar, de sostener, abusa. Y siempre me quedó dando vueltas una frase tuya en una conferencia donde vos decías que abandona ese padre la función tutelar, pero que lo que es más grave, que a veces no la abandona, sino que hace las dos cosas, tutela y, y abusa, eh, viola, con lo cual se subraya esta cuestión, yo iba a decir esta cuestión perversa, y me acordé de algo que aparece acá en el chat. Es imposible leer la cantidad de participaciones porque son cientos y cientos de felicitaciones por la charla que vienen de todo el país. Eh, Felicitaciones en las que no voy a abundar demasiado porque conozco tu clásica incomodidad ante los halagos excesivos. Pero los hay, son merecidos, son muchísimos. En el enojo, en muchas exclamaciones acá en el chat, la gente habla de perversión, refiriéndose a los violadores, a los criminales, habla de perversión y habla de enfermos. ¿Podemos hablar de perversos, de enfermos? ¿Podemos? ¿Cabe esa definición? Mira, Jorge, vos sabés que se ha sacado mucho de las calificaciones internacionales clásicas, el DCM tanto, el DCM cuanto, y cuando alguien habla de poner en tratamiento a un psicópata, todos nos agarramos la cabeza porque sabemos que va a una función de pérdida de tiempo. Es decir, que poner en tratamiento a un psicópata, sobre todo según el grado de psicopatías, es un esfuerzo de escasos resultados favorables. Yo sigo pensando que el psicópata, y voy a decirte algo que ya me ha costado dolores de cabeza con algunos colegas, ¿no? Que el psicópata actúa como vocero del mal. Yo creo que el mal es algo que existe. Mis colegas profesionales me dicen, Eva, ¿de dónde ahora hablas del mal? Sí, yo creo que el mal como instancia existe, más allá de lo que la fuente psicopatológica puede delimitar. Hay conductas, particularmente de la psicopatía, que no se pueden explicar dentro del ámbito psicopatológico como no recrees el ámbito de la maldad. Y esto le pone los pelos de punta a los académicos. A mí no me importa. Creo que realmente hay instancias del mal y que hay gente que no puede salir de esa dimensión. Ahora, si querés, leemos todas las características de la psicopatías en cuanto a sus visiones, sus percepciones, todo lo que tenemos que explicar, como sus percepciones, sus obsesiones, todo eso podemos hacerlo. Pero la experiencia que yo tengo, gente que ha sido víctima de psicópatas, es que no salen
de su situación psicopática. Gracias, gracias. Otra cuestión, yo aprendí mucho de vos acerca de el concepto de víctimas, que al principio, como muchos y muchas, lo tomaba con muchas pinzas, cómo vamos a llamar víctimas, la cuestión de la cosificación, etcétera, etcétera. Sin embargo, vos no solo reivindicás el concepto, sino que el programa que inventaste, y yo voy a insistir en el concepto de invención y de creación, porque efectivamente eh, Néstor y Cristina te pidieron, a través de Aníbal, te pidieron alguna forma de empezar a encarar este problema tan grave que se estaba viviendo, que se está viviendo, ¿no? Pero la que trajo las herramientas fuiste vos. Pero más allá de eso, a lo que yo iba es, ¿podemos explicar un poquito más por qué insistimos en el concepto de víctima, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo? Aclaro. Pero me gustaría si podés decirnos un poquitito más sobre eso. La idea de víctima. Sí. La idea así en tres palabras es alguien que no pudo, es decir, alguien que no llegó, que no alcanzó, es el que no pudo, básicamente, y evaluado otros, ese no haber podido significa hacerse merecedor de una sanción, de un castigo, por no haber podido. Se tiene escrito en la frente el que no pudo, el que no alcanzó. Eso es una víctima. Está incompleto, que no alcanza, que no alcanzó, que merece ser castigado. Es decir, un sujeto que es víctima es alguien que convoca la risa, el desprecio. Nadie quiere ser una víctima. Es decir, la víctima es alguien que no quiere ocupar ese lugar nunca, porque es alguien que no alcanzó a cumplir con lo que se espera, pero además es un infeliz. Alguien que es una víctima no llega nunca. Creo que el desprecio y miedo. Ahora, al mismo tiempo, eso abre camino para todos los victimólogos que escriben y se preocupan en decir que el lugar de la víctima es el lugar que debe servir para rescatar los deseos de justicia del otro. Porque el filósofo te dice que la víctima, aquel que genera los deseos de justicia del otro, depende de qué filósofo estés encarando, depende que la víctima necesita que aparezca el otro, como te diría Levinas, necesita la presencia del otro, que el otro se haga cargo de su imposibilidad. Son filosofías totalmente distintas. Una es la filosofía que lo da por perdido y dice es el que no puede, no pudo. Otro es el que dice
manera la necesidad de ayuda de ser reconocido como un otro, porque muchos filósofos, la víctima no es reconocido como un otro. Y se le con lo cual podemos pensar que la intervención que se hace desde el programa y el acompañamiento posterior es el necesario tránsito hacia otra cosa, pero partiendo de reconocer el proceso de victimización que la persona sufrió y al cual no pudo reaccionar adecuadamente. Evidentemente es el proceso de reconocimiento, pero el programa dice las víctimas contra las violencias. Le da una identidad de guerra a la víctima porque le dice contra la violencia. La preposición contra lo coloca en una posición activa, lo saca de la posición pasiva de ser que se cayó y no tiene manera de levantarse. O sea, se reconoce a la víctima como un otro. Se dice víctima contra las violencias, nada menos que se coloca en la posición opuesta a la violencia, que es la posición, vuelvo a decir, de Levinas. El contra en este caso sería una adjetivación de la dignificación, claramente. Claro. Te quería consultar otra cosita. Entre algunas cosas que hacen a haberte seguido, escuchado y aprendido durante tantos años y otras cosas que van apareciendo aquí en el chat. Cuando se habla de las mamás, de las madres de los niños o niñas que han padecido violencia sexual, suelen aparecer o las sospechas de inocencia absoluta o las sospechas de complicidad, más encubierta o menos encubierta. ¿Cuál es la experiencia que te ha dado el trabajo con niños y niñas víctimas en relación a las madres? ¿Hay un modelo, hay un esquema que puede pensarse en relación a cuál es el rol de la mamá? Mira, madres consideradas cómplices, sí que las hay, que son las madres que no denuncian el abuso de sus hijos, el ataque de sus hijos, no los denuncian con tal de no perder al compañero, para no quedarse sin marido. Entonces, aguantando las cosas de este sujeto contra su hijo, y no lo denuncian. Y toda la vida se quedan con ese tipo, no lo denuncian, complicidad. Hay otras que denuncian y se tienen que ir del departamento y preso, y entonces se quedan sin marido. Entonces, hay madres cómplices y hay madres que no quieren saber nada con seguir viviendo al lado de un criminal y lo denuncian. Pero la denuncia puede significar que queda no solamente sin marido, sino que también si el marido desaparece de la familia. Es decir, es largo lo que le pasa a la mujer. Mm. Pierde sus amistades y pierde el vínculo matrimonial con el sujeto. Bien. Apareció por ahí, gracias, clarísimo.
apareció por ahí una mención a un viejísimo tema al cual hiciste alguna alusión en el transcurso de la charla, que fue la cuestión del consentimiento, ¿no? Cuando escuchaba que alguien hablaba del consentimiento, me acordaba de tu lucha eterna en relación al consentimiento, no solo en temáticas de abuso, sino en otras temáticas, como por ejemplo cuando lograste la modificación de la ley de trata, ¿no? A partir de que precisamente se dejó de contemplar como un atenuante para el traficante, digamos, se dejó de contemplar el consentimiento, ¿no? Podemos pensar el consentimiento como uno de los elementos más del sometimiento, del abuso, de la violencia contra la mujer, contra los niños y las niñas. Bueno, el consentimiento ya sabemos por ley a qué se refiere, desde qué edad, es decir, el chico no puede consentir. Ya sabemos que por ley menores no les cabe el consentimiento. Lo que se toma como consentimiento es que el chico no proteste, aguante la violencia. He dado un par de casos en los cuales la nena se queda dado las maniobras que el violador está realizando con el cuerpo de ella. Pero el consentimiento podemos pensarlo entre un adulto y otro adulto. Ahora, también depende el consentimiento con el grado de subordinación que la persona que consiente puede tener respecto del abusador. Es decir, sentimientos respecto de una persona mayor por entrar a violencia sexual adulta, cuando una persona adulta consciente porque el violento es un jefe, hay que evaluar que el grado de subordinación que tiene esa persona la puede conducir al sometimiento del cual no tiene ninguna ganas, ningún principio para defenderse, depende de su trabajo. Entonces el consentimiento no tiene más remedio que asumirlo. Entonces son consentimientos que la ley tiene que tener en cuenta. Un nivel de subordinación de una persona respecto de la otra que ejerce su poder. Ahora, eso no es un consentimiento libre, es un consentimiento Claro. impuesto por las circunstancias. Si hay un sometimiento por la propia voluntad, es responsabilidad de quien consiente. Pero con los chicos Claro, no cabe el sometimiento. claro. Lo que pasa es que vos hoy nos contás esto y podés partir, por suerte, de la base de decir que la ley dice tal cosa. Pero ¿cuánto tuviste que trabajar vos con otros luchadores, Carlos Rosansky, por ejemplo, etcétera, para que todas estas cosas empezaran a poder modificarse? Si hubo una lucha tremenda por darle crédito a la palabra de un niño o de una niña que está develando el abuso. En algún momento apareció lo que es tomado sobre todo por los abogados de los delincuentes, es tomado como
nada más que una, dicen ellos, una exclamación militante, cuando se dice que hay que creerle al niño o a la niña que develan haber padecido abuso. ¿Qué podemos decir sobre eso? Sobre todo a los colegas y las colegas jóvenes, que tenemos muchísimos en esta conexión, pero muchísimos colegas y docentes jóvenes que me parece que sería bueno que se lleven alguna palabra en relación a esto de la credibilidad en relación al niño o a la niña que está denunciando ese padecimiento. Eso no, todavía estamos en situación de aceptar la palabra de la chica que ha sido violada o abusada. Se lo que se le cree, y todavía, por más que pueda haber funcionarios que dicen no creerle, sin embargo, hay una voz populi que declara haber sido sometido, haber sido violado, que no miente. O sea, la voz de la víctima tiene vigencia. Y yo creo que para aprendizaje lo que hay que aprender es que la víctima no miente, mucho menos el chico, mucho menos la niña o el niño. No hay, la duda no puede empezar por decir, sabe si fue cierto o no fue cierto. Eso en todo caso se develará después de un interrogatorio sereno y serio. Básicamente la víctima no miente. O sea que estamos hablando de una necesaria actitud de credibilidad, que Sí. no tiene nada que ver con la ingenuidad, sino con otras cuestiones, con lo empático, ni No, más ni no. menos, por ejemplo. Y después revisar lo verosímil, sí, seguro, pero hay caminos para volver sobre la credibilidad, por ejemplo, lo verosímil. Pero siempre la verdad está de parte de la víctima. Eva, de mi parte, una última cosita, porque te tenemos hablando hace 1 hora y media y agradezco enormemente tu generosidad y tu donación, pero también, bueno, después de esto le doy el pase a Andrea. Pero quería preguntarte, hoy tenemos educación sexual integral, tenemos la ley Micaela, tenemos otros instrumentos. En el libro al que yo hacía alusión antes, incesto paterno filial, vos decías una cosa que yo lo repito cada vez que hablo de la temática, que es que las leyes están bien, pero que si no se recrean las condiciones de su aplicación, es lo mismo que nada. ¿Estamos en buen camino con la educación sexual integral y con la ley Micaela y con otras legislaciones que se están llevando adelante y con el Ministerio de Mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Podemos tener esperanzas en que estamos por la buena senda con esta temática? Mira, Jorge, si la buena senda no la hacemos nosotros, no van a venir otros a hacerla. Buena senda está en manos de quienes seguimos peleando. Pero no nos sentemos a descansar porque ya está la ley Micaela y ya está la ley de educación sexual, pero de aquí a que se pongan en marcha va a haber muchos obstáculos, va a haber muchos palos en la rueda y va a haber mucha gente que no tenga ganas que estas leyes se pongan a funcionar. Entonces, yo digo que obstáculos va a haber y los estamos viendo permanentemente. Un contexto de ayuda
si un contexto hay, en tanto y cuanto los que estamos peleando no perdemos las esperanzas. Pero somos un contexto de gente simpática, peleadora y emprendedora. Y es el contexto mejor, pero no porque el contexto nos he dado gratuitamente. Somos un contexto que nos formamos y fortalecemos cada día. Un contexto que nos inventamos cada día. De mi parte te agradezco enormemente de corazón. Para mí ha sido un privilegio estar acá, como ha sido un privilegio ser invitado a escribir en algún libro que vos has publicado o haber participado en alguno de los ciclos que vos armaste. Enormemente agradecido. Gran parte de lo bueno que soy en lo profesional te lo debo a vos, el resto es parte mía. Así que Jorge, abrazos enormes. gracias a vos y gracias por tus elogios exagerados en su mayoría. Bueno, no creo, pero acepto. Yo ahora voy a volver a agradecer a ambos, Eva, no te me vas a enojar por eso. No, sí. Jorge, lo que pasa que es harto generoso y memorioso, tiene una memoria impresionante. Impresionante, impresionante. Gracias. Bueno, Gracias. yo les quiero agradecer a los dos, decirles que es muy conmovedor, como la gente va diciendo, que hay que continuar a través de las prácticas, las luchas. Acuerdo con Eva que las leyes no son suficientes y por sí solas no alcanzan, pero creo que también estos espacios, ¿no? De compartir tanta experiencia. Yo creo que nos quedaríamos escuchando un largo rato más, que vos decías que es cierto, que es muy ejemplificador cuando nos compartís historias de las tantas miles que has transcurrido, ¿no? Me parece que es importantísimo este espacio, que te agradezco muchísimo la posibilidad de compartirlo. Bueno, y a vos, Jorge, por supuesto, también. Ahora vamos para todos los que nos lo iban ahí pidiendo, dejar los títulos de los libros que fueron mencionando y compartirlo, pero bueno, nada, no quiero dejar de agradecerles una vez más y si quieren cerrar este espacio, después nosotros vamos a continuar con la segunda mitad de la jornada, pero bueno, el cierre es vuestro. Jorge, Eva. Es que de mi parte yo no tengo... Ahora te dejo a vos, Eva. Primero, la que tiene que cerrar sos vos, así que yo voy a decir antes dos palabritas. Nada, que agradezco enormemente a la fundación, a vos, Andrea, por el aprecio del lugar especial. Eva no es no es solo un presente, es historia de la psicología, y un diálogo como el de hoy forma parte de la historia de la psicología y yo me siento realmente conmocionado de haber podido ser parte. Eva, yo soy memorioso porque soy agradecido, nunca voy a perder de vista, te lo he dicho en otros momentos, nunca voy a perder de vista que muchas de las miradas que se han podido posar sobre mi trabajo tienen que ver con haber tenido una maestra como vos y esto no es un elogio gratuito, es una lectura necesaria de lo que ha sido mi trayectoria, así que gracias y te vuelvo a abrazar con el corazón. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, Eva. Andrea, yo tengo que agradecerte, ya lo hice desde el principio, este espacio de sociedades complejas. Te agradezco también que hayas colocado como moderador a Jorge, que realmente no sé qué es lo que ha moderado, porque yo no vi qué es lo que ha moderado. Un trabajo de recordarme historias y de darme empujón permanente para que yo siga trabajando y agradecimientos que me ha
hecho uno detrás de otro. Te agradezco que he tocado a él, es una persona que me ha homenajeado suficientemente. Tengo que agradecerle. Tengo que respetar a Jorge. Es alumno mío, pero yo creo que tuvo otros profesores que realmente se ocuparon de un buen alumno. Gracias a Jorge. Y te agradezco el trabajo en sociedades complejas y finalmente tu práctica, tu estadía acá en presencia, sobrellevando todo lo que es el tiempo que nos ha sido el justo, el debido, y he hecho lo que se esperaba en la medida de lo posible. Así que con la posibilidad de hablar de un tema que me es caro, gusta hablar siempre cosas nuevas en el ámbito de la sociedad. Se te está apenas entrecortando el sonido, supongo que es por la conexión. Bueno, volver a agradecerle en serio a tus hijos que también han posibilitado que estemos todos hoy acá. Yo sigo con la transmisión, los saludo, los abrazo a la distancia y nos seguiremos encontrando. Si les parece, después nos hablaremos fuera de cámara. Muy bien. Muchas gracias. Que sigan muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eva.